Bueno, una comprendida si están con la imagen. Buen día, doctor. ¿Se ve, no? Bueno, vamos a hacer en esta oportunidad lo que significa el intestino grueso. El intestino grueso está situado dentro de la cavidad abdominal en forma de un marco que rodea a las masas intestinales delgadas, es decir, al yeyuno ilium, ¿no? Este es el intestino grueso, ¿no? Que vamos a indicar sus partes. Lo mismo acá, este es el intestino grueso, y sus partes comprenden desde el ciego, ¿no? Punto en el cual el yeyuno ilium termina desembocando, y hace un recorrido el intestino grueso hasta llegar a la pelvis, donde se continúa con el recto, y el recto finalmente termina abriéndose en el periné, en el ano, de tal manera que entonces sus extremos son así. Tiene una longitud de aproximadamente unos 60 a unos 80 metros, es decir, casi 2 metros de longitud. Su diámetro, lógicamente, es más grueso que el intestino delgado, de ahí viene entonces la diferencia de intestino grueso y de intestino delgado. Bueno, y si nosotros vamos a comparar o dividir, mejor dicho, al intestino grueso, diremos que empieza en el ciego, ¿no? Que es la porción que está por debajo de la desembocadura del yeyuno ilium, ¿no? El ciego y el apéndice, que vamos a tener una clase individual para esto. Luego, a partir de la cresta ilíaca derecha, empieza el colon ascendente, ¿no? Hasta llegar a la cara inferior del hígado. Allí cambia de dirección y forma un ángulo, el ángulo hepático del colon. Y al formar este ángulo, entonces forma la porción transversal, que es esta, la porción transversal, que se dirige de derecha a izquierda, hacia la izquierda, como ven, hacia atrás y un poco hacia arriba, profundamente situándose en el hipocondrio izquierdo, hasta alcanzar el vaso, ¿no? El vaso, punto en el cual vuelve a formar otro ángulo un poco más agudo, que se llama el ángulo izquierdo o ángulo esplénico. Este es el ángulo derecho y este es el ángulo izquierdo o esplénico. Y a partir de ese ángulo el colon empieza a descender y tenemos el colon descendente hasta la cresta ilíaca del lado izquierdo. Y a partir de la cresta ilíaca el colon descendente ingresa a la pelvis y luego a la pelvis y a la cavidad misma, formando el colon sigmoide o colon iliopélvico, por esa razón, a la fosa ilíaca izquierda y a la pelvis iliopélvico, hasta llegar a la tercera vértebra sacra, donde se continúa con la ampolla rectal, el recto como tal, y luego el ano. Entonces son las porciones en que se encuentra el intestino grueso. Este es el intestino grueso aislado ya de la parte correspondiente del abdomen, ¿no? Entonces el ciego, el apéndice, colon ascendente, ángulo hepático, colon transverso, ángulo esplénico, colon descendente, colon sigmoide y recto. Bueno, para nosotros diferenciar lo que es el colon el intestino grueso, mejor, del intestino delgado, vamos a observar la parte externa, cómo es el colon en su parte externa. Primero que nada, estamos viendo que los diámetros, el diámetro es mucho más ancho, ¿no? 8 centímetros por ciento de diámetro a nivel del ciego, 5 centímetros a nivel del colon en realidad, y en el sigma otra vez empieza a aumentar de tamaño de 6 a 7, es decir, las partes más ensanchadas. Pero bueno, eso vamos a ver eso en cada segmento en particular. Ahora estamos viendo en conjunto al colon. ¿Qué le caracteriza al colon? Le caracteriza 3 elementos. Uno, esta cinta que están viendo ustedes aquí se llaman las tenias cólicas o cintas cólicas, que aquí también se observa,
Las tenias cólicas vienen a ser la condensación de las fibras musculares longitudinales que tiene superficialmente el intestino grueso y forman tres cintas aponeuróticas o tenias, que así se llaman. Una que vemos aquí en el colon ascendente, que es la anterior, y dos posteriores, una posteromedial y una posterolateral, que están detrás, ¿no? O la posteromedial, que representa también la inserción del mesocolon, ¿no? Del mesocolon, por eso es la cinta mesocólica, también lo llaman algunos autores. Bueno, estas cintas empiezan en el ciego, en el punto de implantación del apéndice, que es este, ¿no? Y vuelvo a repetir, son tres. Uno anterior, uno póstero interno o medial y otro póstero externo o lateral. Esto sucede en el colon ascendente. Ya al llegar al colon transverso, cambian de posición y la cinta anterior se convierte aquí en antero-inferior y las posteriores se convierten en póstero superior y póstero inferior en el colon transverso, hasta llegar al ángulo esplénico. Ahí vuelven a cambiar la posición y además empieza a desaparecer una de las cintas para convertir solamente en dos cintas, una anterior y otra posterior. Y así llega hasta el colon iliopélvico sigmoide. Ya prácticamente la cinta está desapareciendo y en el resto no encontramos la cinta. Entonces son las tenias o las cintas aponeuróticas que, vuelvo a repetir, viene a ser la condensación de las fibras musculares longitudinales superficiales. Otra característica del intestino es que presentan una serie de dilataciones. Como ven, estas son dilataciones llamadas austros intestinales o abolladuras intestinales. Miren, parecen abolladas, ¿no? Por eso se llama abolladuras. Externamente se ve, pero si nosotros cortamos, como vamos a ver enseguida en un corte, se van a ver cavidades llamados los austros intestinales, donde encontramos una serie de unas válvulas más o menos circulares que lo limitan a estas abolladuras en general. Ahora, estas abolladuras son más numerosas a nivel del colon transverso y del colon sigmoide, en tanto en que las partes ascendente y descendente, estas abolladuras son menos. Tercer elemento que considerar en sus generalidades del intestino grueso son estas formaciones amarillentas que están viendo, que están a la altura de las cintas aponeuróticas y se llaman apéndices epiploicos. Apéndices por la razón de que tienen como unas gotas o unas perlas, ¿no? Que están recogiendo las cintas, pero de color amarillo. Y es de color amarillo porque son de tejido graso, son grasas acumuladas en forma de perlas y que se llaman los apéndices epiploicos. Y bueno, esas tres características entonces es importante considerar a la hora de reconocer en una laparotomía, es decir, cuando cortamos nosotros el abdomen o metemos el endoscopio, que ahora ya no se hace tanto la laparotomía convencional, sino por endoscopía. Ya viendo ahí dentro tenemos que reconocer el intestino delgado del intestino grueso. El intestino delgado carece de todas estas consideraciones que hemos hecho, mientras que el grueso tiene las cintas, tiene las abolladuras, tiene los apéndices epiploicos, ¿no? Bueno, entonces eso es lo que podemos observar. Y aquí está, cortamos a nivel del ciego y cortamos a nivel del colon transverso, cortamos a nivel del colon sigmoide descendente. Vean ustedes, se tiene entonces las características de los austros intestinales y aquí están las cintas llenas de tejido graso, lo que corresponden a los apéndices epiploicos. Entonces, una vez considerado de esa manera el intestino grueso, diremos también en general la constitución anatómica del intestino, ¿no? Su constitución, su estructura, su parte interna. Está formado por tres capas. Una capa serosa, que es el peritoneo visceral que lo cubre, igual que todos los órganos que estamos viendo en el abdomen. Una capa muscular y una capa mucosa.
La capa mucosa presenta estos pliegues, ¿no? Que van a formar los haustos intestinales. Y estos pliegues se presentan por la condensación también de las fibras musculares circulares que están subyacentes a la mucosa, ¿no? Y por eso las forman así. Entonces, la mucosa es húmeda, llena de estas válvulas circulares que forman los haustos. Y aquí hay una característica que tienen que apuntar. No presenta velocidades intestinales. No presenta velocidades intestinales y tampoco las válvulas conniventes que hemos visto en el intestino delgado. Aquí ya carece de eso. Pero sí tiene glándulas intestinales de secreción mucosa porque tiene que mantener húmeda el interior del intestino, ¿no? Bueno, sin embargo, la mucosa, que es especial, aquí están, vean, la capa serosa, la muscular, enseguida hablamos, la capa mucosa que estamos viendo. Esta capa mucosa que estamos viendo aquí ha aumentado prácticamente, que lo van a estudiar en la parte de la histología también, presenta además de las glándulas intestinales, presenta una serie de criptas, como están viendo ustedes, ¿no? Que se llaman las células caliciformes. Estas están destinadas a absorber, pero va a absorber ya no el alimento como tal, sino el agua, fundamentalmente el agua, ya que los residuos alimenticios que no han podido ser absorbidos en el intestino delgado pasan al ciego. En el ciego se va acumulando y a la vez se va absorbiendo el agua y la masa líquida que ha llegado se forma en una masa semilíquida, semisólida, y luego más adelante se va a convertir en pastosa y finalmente en las heces, ¿no? Y ese es el tránsito del intestino grueso. Y así se ha formado la mucosa, ¿no? La mucosa y luego la submucosa, que algunos autores ya no lo consideran, es donde se encuentran los vasos y nervios, y en este caso el plexo de Meissner, ¿no? Que son filetes sensitivos. La capa muscular del intestino grueso es igual que en el intestino delgado. Son dos capas, una capa superficial de fibras longitudinales y una capa profunda de fibras circulares. Las fibras longitudinales, ya hemos dicho, forman las cintas aponeuróticas, mientras que en el interior del intestino forman las fibras circulares, los haustos intestinales. La serosa del intestino grueso. La serosa del intestino grueso es el peritoneo visceral que lo cubre y tiene una característica. A nivel del ciego, la serosa, el peritoneo que cubre al intestino delgado y termina en el ciego, lo envuelve al ciego y al apéndice. De manera que generalmente el ciego y el apéndice están más o menos libres dentro de la fosa ilíaca derecha. No así el colon ascendente, que está aplicado contra la pared abdominal o con un meso muy cortito que lo aplica a la pared abdominal, impidiendo entonces movimientos, sino fijando más bien en la situación ascendente. Lo propio sucede con el ángulo hepático, donde hay un ligamento, el sustentaculum hepático, el mesocolon transverso. Ahora sí, el mesocolon transverso es un mesocolon ancho y le permite mayor movimiento al colon transverso, no así al colon ascendente, que hemos dicho está aplicado, mientras que el colon transverso es de un determinado espacio libre, ¿no? Que pueda moverse. Luego el colon descendente se caracteriza igual que el colon transverso. La aponeurosis o la serosa, el peritoneo visceral que estamos haciendo, lo aplica cubriendo la pared, la cara anterior del colon contra la pared abdominal posterior, ¿no? Y otra vez el colon descendente se convierte en un colon fijado a la pared abdominal para llegar hasta la cavidad de la pelvis, donde el colon sigmoide, que es su peritoneo,
va a envolver completamente al colon sigmoide y va a formar una amplia hoja que viene a ser su mesosigma o mesocolon iliopélvico, ¿no? Y este mesocolon es bastante ancho, por eso la libertad que tiene de movimiento el colon sigmoide, donde generalmente por esa misma libertad, cuando se acumula muchos gases, provocan la torsión del sigma y se llama eso vólvulo, ¿no? Eso van a hablar ustedes en la patología gastrointestinal. Entonces, esto es lo que corresponde a la serosa del intestino grueso en general. Al llegar al recto, la serosa solamente va a cubrir la cara anterior y los bordes del recto, no así la cara posterior del recto, ¿no? Está libre, desprovisto de peritoneo, ¿no? Y eso es hasta la tercera vértebra sacra aproximadamente. Ya después el recto está desprovisto de peritoneo. Bueno, el intestino grueso, por su forma de irrigar, que nosotros sabemos, está irrigado por la arteria mesentérica superior y por la mesentérica inferior. Aquí están, arteria mesentérica superior y arteria mesentérica inferior. Ambas son ramas colaterales de la aorta abdominal. Esta forma de irrigación, como vamos a ver, divide a todo el colon, a todo el marco cólico que hemos señalado, divide en dos mitades, el colon derecho y el colon izquierdo. El colon derecho está irrigado por la mesentérica superior y el colon izquierdo por la arteria mesentérica inferior. Pero veamos cómo se comportan las arterias mesentéricas. Esta es la arteria mesentérica superior, que ustedes ya conocen, ¿no? Es una rama colateral, primero retropancreática, luego preduodenal, luego a la raíz del mesenterio, hasta llegar al ángulo iliocecal, acá. Allí, entonces, la arteria termina dando sus ramas terminales, una rama ilial derecha y una rama ilial izquierda, ¿no? Que se dirigen hacia la parte terminal del hilio. Pero la rama ilial derecha se anastomosa con una rama que viene de la cólica, que va a formar la arteria ilioceca o apendículo cólica, que usted sabe. Del lado derecho de la arteria mesentérica en todo su trayecto emite tres ramas importantes, que es la arteria cólica superior, la arteria cólica media y la arteria cólica inferior. Estas ramas son vasos rectos que se dirigen hacia la proximidad del intestino, pero antes de llegar en la parte yuxta intestinal, es decir, próximo al intestino, dan una rama ascendente y rama descendente y forman los arcos cólicos. Aquí se ven los arcos cólicos vasculares. De estos arcos cólicos recién salen vasos rectos que van al intestino grueso, ¿no? La arteria mesentérica superior va a irrigar el apéndice, el ciego, ¿no? La parte terminal del intestino delgado, ya sabemos, todo el intestino delgado, obviamente, el colon ascendente, el ángulo hepático y la mitad derecha del colon transverso. Por eso se divide en colon derecho. En tanto que la arteria mesentérica inferior, que es esta, van a ser igual de la cara anterior de la aorta, por debajo del duodeno, ¿no? Y se llama arteria mesentérica inferior, que se dirige hacia el colon, dando sus ramas cólica superior izquierda, cólica media y cólica inferior izquierdas, ¿no? Y el tronco de las arterias sigmoideas, que es esta. Estas ramas también forman los arcos cólicos, como ven, por anastomosis de ramas ascendentes y descendentes. De ahí nacen, de estos arcos cólicos yuxtaintestinales, nacen los vasos rectos. Y los vasos rectos están destinados a la mitad izquierda del colon transverso, al ángulo esplénico del colon, al colon descendente, al colon sigmoide, ¿no? Y la parte superior del recto inclusive. Ese es el territorio de irrigación de la arteria mesentérica inferior, que entonces se considera por esa razón al colon izquierdo. Entonces tenemos colon derecho por la arteria mesentérica superior y colon izquierdo por la arteria mesentérica inferior. Bueno,
Entonces, la consideración y característica que tenemos en el intestino grueso por la forma de irrigar. Esto también nos permite trabajar quirúrgicamente de una manera en el lado derecho y de otra manera en el lado izquierdo por la característica de su irrigación. Hay que respetar estos troncos principales que son las arterias cólicas y el tronco de las sigmoideas y finalmente la del recto donde... Ahora, la arteria cólica superior derecha y la arteria cólica superior izquierda emiten unas ramas hacia el colon transverso y aquí forman una anastomosis en forma de arco, la anastomosis de Riolan, ¿no? Aquí está. Y los dos sistemas, del sistema de la arteria mesentérica superior y la mesentérica inferior, se han unido aquí en forma de arco. Y de esa manera, entonces, el intestino grueso ha quedado irrigado. Respecto al retorno venoso, el colon tiene igual, son homólogas a las arterias las venas, ¿no? Del colon derecho, que ya sabemos, las venas apendicular secales del colon ascendente, del ángulo esplénico, del ángulo hepático y de la mitad derecha del colon transverso, y de las arterias I1 ileales que tenemos, forman los arcos, ¿no?, venosos que se unen para formar a nivel de la raíz del mesenterio la vena mesentérica superior o mesaraica mayor. Esta, como saben, detrás del páncreas se une al tronco espleno-mesentérico que hemos dicho que a su vez está formado por la vena esplénica y la vena mesentérica inferior o mesaraica menor. La vena mesaraica menor recoge la sangre de la mitad izquierda del colon transverso, del ángulo esplénico del colon descendente y de las venas sigmoideas. De ahí se dirige hacia arriba, ¿no?, debajo o detrás, mejor dicho, del colon transverso, y detrás del páncreas va a alcanzar a la vena esplénica y formar el tronco espleno-mesentérico, y este tronco finalmente detrás de la cabeza del páncreas se va a unir a la mesentérica superior para formar la vena porta. Ahora bien, esto es importante porque en el colon, en todo el trayecto del colon, el agua va a empezar a ser absorbida, ¿no?, de tal manera que los residuos alimenticios que ha pasado del intestino delgado al ciego, esa masa líquida se va a convertir en masa semilíquida, semisólida, sólida y finalmente pastosa para finalmente ser expulsada como las heces fecales. Bien, para ir concluyendo, hablamos de los nódulos linfáticos. Igual que en el intestino delgado, existen nódulos linfáticos en todo el marco cólico, yuxtaintestinal, es decir, cerca, y nódulos linfáticos retrointestinales están detrás, en su raíz, en su meso, así se llaman nódulos, nódulos intestinales o de los mesos, ¿no?, ascendente, transverso, descendente y sigmoide. Entonces, estos van a dirigirse hacia arriba para desembocar sus vasos quilíferos también en la dilatación que hemos dicho es la cisterna de Beckett. Y la cisterna de Beckett, como saben, va al conducto torácico. Eso en cuanto a los nódulos linfáticos. En cuanto a la inervación corresponde al intestino grueso con la inervación simpática y parasimpática. La inervación simpática proviene de los neumogástricos anterior y posterior. Esto corresponde al sistema externo de la inervación, filetes que llegan a través del plexo periarterial de la arteria mesentérica superior y de la arteria mesentérica inferior, ¿no?, y sus ramas de distribución de estas arterias forman los plexos periarteriales. Estos filetes simpáticos y parasimpáticos se introducen a la pared del intestino grueso, donde se constituye ahí la inervación interna o intrínseca del intestino grueso, que corresponde al plexo de Auerbach o intramural, o mejor dicho, intramuscular, porque va a la parte muscular, es la inervación de tipo motora. El parasimpático estimula la contracción, como en el intestino delgado hemos hecho, y el simpático inhibe.
Lo propio sucede con filetes profundos que van a la submucosa y constituyen el plexo de Meissner, que dan la sensibilidad entonces a la mucosa y al intestino en general, donde nosotros percibimos, por ejemplo, el cólico, es el dolor, el retorcijón que se produce en las asas intestinales y también en el colon, ¿no? En el colon, en las actuaciones. Y se produce dolor, entonces ese dolor es recogido por estos filetes sensitivos y que permite entonces percibir el dolor. ¿Y cuándo va a darse estas características? Por una hipermotilidad, es decir, un hiperperistaltismo, o puede darse por una inflamación del intestino grueso. Bien, jóvenes, con eso hemos visto lo que corresponde a el intestino grueso en sus características generales, ¿no? Todo esto es característica general. El día lunes vamos a empezar a hablar de la primera porción, es decir, el ciego y el apéndice y el colon ascendente, que especialmente el ciego y el apéndice son órganos muy importantes a este nivel. Tienen muchas características y el apéndice en particular por su patología, ¿no? Que es muy frecuente inclusive desde niños. Muy bien, jóvenes, es la clase de hoy. Muchas gracias. Hasta el día lunes vamos a volver a tener nuestro encuentro. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego, doctor. Muchas gracias. Gracias.